Shalom lekulam, Baruch Hashem, Yod-Hei Vav-Hei, Yeshua HaMashiach, bendito sea su nombre que nos permite este espacio para compartir de su palabra y seguir creciendo en el conocimiento de su nombre santo por su palabra y en este preludio para la celebración de Pesaj, adhiriéndonos a sus buenas obras expresadas en la obediencia a sus preceptos, ordenanzas y mandamientos, siguiendo sus moedim, sus tiempos establecidos y observando sus santas convocaciones, sus Mikra Kodesh. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tav, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional, Esperanza Misión Casa de Israel, correspondiente a la segunda liyá de la Parashá número 29, que lleva por nombre Acharei Mot, que significa después de la muerte. Esto no solamente nos refiere de nuevo la muerte de Adab y Abiú, los hijos de Aarón, por acercarse más de lo que tenían permitido a la presencia de Elohim y sobrepasar el límite de su curiosidad, sino que a la vez nos da el entendimiento profético del sacrificio expiatorio de nuestro Mashiach Yeshua, quien como supremo Cohen, como Cohen Gadol, sumo sacerdote, pagó el precio de nuestro pecado con su muerte una vez y para siempre, con el fin de hacernos parte de Israel, retornarnos para abrazar su convenio perpetuo, sus tiempos, festividades y ahí recibir sus promesas de redención, incluida la tierra prometida para su remanente santo. Aleluya. Esta liyá la podemos encontrar en el libro Sefer de Vaikra o Levítico, capítulo Perek 16, versículos Pasukim 18 al 24. Antes de empezar, damos gracias a nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos enseña con su doctrina a estar atentos a su instrucción para entender y aprender inteligencia y no abandonar sus lecciones. Alabarlo por sus proezas y su extrema grandeza. Que todo lo que respire lo alabe. Aleluya. Hacemos la bendición, la verajá, por la lectura de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorá. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno, que da la Torá. E iniciamos el estudio de esta segunda liyá de la Parashá Acharei Mot, amada Casa de Israel, en el Perek capítulo 16, versículo Pasuk 18 del Sefer, el libro de Vaikra. Y nos dice la bendita Torá: saldrá al altar que está delante de Yahweh y lo purificará. Tomará un poco de la sangre del toro y del chivo y la aplicará a los 4 cuernos del altar. Como el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, estaba solo cuando entró en el lugar santísimo para expiar pecados, así también Yeshua HaMashiach estaba solo en el gran acto de morir en el madero para expiar los pecados del mundo. Solo Él murió para expiar los pecados de los que son su pueblo. Solo Él es el sumo sacerdote y cabeza de su pueblo fiel a la Torá, como Él mismo lo fue. Todo el pueblo estaba afuera aguardándolo. Asimismo, Yeshua entró en el lugar santísimo, al cielo mismo, a los Shamaim, presentando su propia sangre para hacer expiación por nuestros pecados. De esa manera nosotros, su pueblo, aguardamos su retorno. El Perek, capítulo 16, versículo Pasuk 19 de Vaikra, continúa relatando: y el resto de la sangre la rociará sobre el mismo con su dedo 7 veces. Así lo purificará de las inmundicias de los israelitas y los consagrará. El sumo sacerdote limpiaba una zona encima del altar y esparcía la sangre 7 veces sobre dicha zona. En total fueron 43 aspersiones de sangre realizadas en el santuario. Y lo podemos ver de la siguiente manera: 16 veces en el lugar santísimo, 16 veces sobre el velo desde el lugar santo, 4 veces sobre los cuernos, 7 veces sobre el altar, en total 43. La sangre que sobraba era vertida al pie del altar del atrio. La escritura dice en Hebreos Sibrim, capítulo Perek 9, versículos Pasukim del 11 al 14. Pero estando ya presente el Mashiach, el sumo sacerdote,
de los bienes que han venido mediante la más amplia y perfecta morada, no hecha de manos, es decir, no de esta creación, entró una vez y para siempre en el lugar Kadosh Kedoshim, en el lugar santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante la sangre de cabros ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Porque si la sangre de cabros y de toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los contaminados los santifican, concediéndoles una purificación externa, cuanto más la sangre del Mashiach, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Elohim vivo. Y dice también en Ibrim, Hebreos capítulo Perek 9, versículos Pasukim 24 al 26, porque el Mashiach no entró en un lugar santísimo hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Elohim a nuestro favor. Tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra cada año el sumo sacerdote en el santísimo lugar con sangre ajena. De otra manera, le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora Él se ha presentado una vez y para siempre al fin de los siglos, para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. La Escritura nos dice además en Ibrim, Hebreos capítulo Perek 10, versículos Pasukim 19 y 20. Así que hermanos, siendo que tenemos plena confianza para entrar al Santísimo por la sangre de Yahushua, sabemos que es la versión larga de Yeshua, mediante el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Así que, hermanos, siendo que tenemos plena confianza para entrar al Santísimo por la sangre de Yahushua, es la versión larga del nombre Yeshua, mediante el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo. Aquí, amados, Ahim y Ahayot, notemos la manera contundente y la propiedad con la que la carta a los hebreos habla al respecto de los detalles más exclusivos del servicio sacerdotal en el lugar Kadosh. Detalles que solo el pueblo hebreo, conocedor del procedimiento sacrificial del Mishkan, podría tenerlo claro. Es muy enriquecedor poder ver que cada una de las variantes de los diferentes sacrificios, tanto en Pesach como en Yom Kippur, tienen una milimétrica semejanza a lo vivido por el Mashiach Yeshua y descrito en los Evangelios. Versículo Pasuk 21 del capítulo Perek 16 de Vaikra. Aarón pondrá sus dos manos sobre la cabeza del chivo vivo y confesará sobre él todas las maldades y transgresiones de los israelitas por todos sus pecados, poniéndolos sobre la cabeza del chivo, y lo enviarán al desierto mediante un hombre designado. Aquí la tercera y última confesión que el sumo sacerdote hacía por los pecados de todo Israel. El capítulo Perek 16, versículo Pasuk 22 de Vaikra, sigue diciendo: así el chivo llevará sobre sí todas las maldades de ellos a una región inaccesible y soltarán al chivo en el desierto. Así pues, había dos acciones muy importantes. Aarón rociaba la sangre del macho cabrío sobre el cual había caído la suerte de Yod-Hei Vav-Hei en el propiciatorio y delante del propiciatorio. Acto seguido, en el momento en que todos los pecados del pueblo eran confesados e impuestos sobre la cabeza del macho cabrío en el cual había caído la suerte de Azazel. Era invitado al desierto llevando sobre sí todas las iniquidades del pueblo. El animal que era llevado al desierto no podía volver. Asimismo, los pecados que Yod-Hei Vav-Hei perdona son borrados y olvidados, según se nos enseña en Hebreos, Ibrim, capítulo Perek 8, versículo Pasuk 12. Porque tendré misericordia de sus injusticias y jamás me acordaré de sus pecados. Yeshaya, el profeta Isaías, nos dice en el Perek 38, versículo Pasuk 17, en este sentido: verdaderamente fue por mi bien que tuve tan grande amargura. Tú salvaste mi vida del hoyo de la destrucción, porque has echado tras tus espaldas todas mis ofensas. El profeta Miqueas, en el capítulo Perek 7, versículo Pasuk 19, nos dice: volverá a aceptarnos en amor, cubrirá nuestras maldades, tú arrojarás todos nuestros pecados a las profundidades del mar. Teilim, Salmos 103, Pasukim, versículos 11 y 12, nos dice: porque como está de alto el cielo sobre la tierra, así de grande es su amor para los que lo respetan.
Como dista al oriente del occidente, así ha alejado de nosotros nuestros pecados. Baruch Hashem. El capítulo Perek 16, versículo Pasuk 23, nos continúa relatando, amada casa de Israel. Y Aarón entrará a la carpa de reunión, se quitará las vestiduras de lino que se pone cuando entra al santuario y las dejará allí. Esta es la tercera vez que el sumo sacerdote cambia su ropa. Las ropas usadas en el servicio de Yom Kippur tenían que ser guardadas y no podían ser utilizadas para otro Yom Kippur. La fiesta o celebración de Yom Kippur, que es la expiación, tenía que ser guardada y no podía ser utilizada. Las ropas usadas en el servicio de Yom Kippur, la celebración de expiación, tenían que ser guardadas y no podían ser utilizadas para otro Yom Kippur. Versículo 24, Perek, capítulo 16 de Vaikra. Bañará su cuerpo con agua en el recinto sagrado y se pondrá sus vestiduras. Entonces saldrá y presentará su ofrenda quemada y la ofrenda quemada del pueblo, haciendo expiación por él y por el pueblo. Para presentar la ofrenda quemada era necesario hacer tevilá o inmersión en el nombre de Yeshua Mashiach y cambiarse de ropa. Esto nos enseña la pureza que debemos tener a la hora de presentar nuestras ofrendas a Yod-Heh. Toda Rabá, muchas gracias, eterno y soberano, Melech del universo, Rey grandioso y portentoso. Grandes son tus obras y excepcionales son tus maravillas. Gracias por haber previsto tu plan de restauración de todas las cosas en este tiempo, por hacernos retornar de la dispersión en los cuatro extremos de la tierra, por abrir nuestro entendimiento a nuestra identidad hebrea, por tu sacrificio de expiación, supremo Cohen, sacerdote eterno del orden de Melquisedec, por traernos de vuelta, injertarnos al olivo natural Israel, adherirnos a tu alianza perpetua y hacernos partícipes del pacto renovado del Brit Hadashah, por haber llevado sobre ti nuestra perversidad y rebelión, por habernos purificado con hisopo, siendo la perfecta ofrenda, el corbán más puro que nos justificó cuando éramos ajenos a las promesas, y ahora conociéndolas vivir dentro de ellas en tu instrucción, tu Torá, para en santidad llegar firmes a tu encuentro, y siendo esa novia ataviada, permanecer en el Olam Jabá junto contigo en el reino venidero. Y hacemos la verajá, la bendición por haber leído la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet vechayei olam nata betoheinu. Baruch ata Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, eterno nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Ubem Hashem, Yeshua HaMashiach. Gracias a Jim y a Hayot, hermanos, por acompañarnos. Shalom, shalom, amados, y si el Eterno nos concede un nuevo espacio, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tav, el que era, el que es y el que ha de venir.